Jack y su madre viven en una casita escondida entre las montañas. Antes fue un hogar alegre, pero ahora está viejo y todo se está cayendo a pedazos. Una tarde, su madre suspira profundamente y dice: Jack, no tenemos otra opción. Tienes que llevar a Daisy al mercado y venderla. Daisy, su vaca, era lo último de valor que tenían. Jack siente un nudo en el estómago, pero entiende la situación. Se pone en camino hacia el pueblo con Daisy a su lado. If you want to get the most out of this story, you can follow along with our free interactive transcript. There you can click on words to translate, explain, or even simplify the sentence. Link for that's in the description. It's completely free. No habían avanzado mucho cuando Jack se cruzó con un viejito con barba larga y gris. El hombre le sonríe. Bonita vaca, chico. ¿Qué tal un intercambio? ¿Un intercambio?, pregunta Jack extrañado. Exacto, dice el viejito. Abriendo su mano, le muestra unos frijoles extraños que brillaban un poquito en el sol. Son mágicos. Si los plantas, mañana tendrás una fortuna que ni te imaginas. El corazón de Jack se acelera. Una fortuna. Eso es lo que necesitamos. Sin pensarlo más, entrega la vaca y toma los frijoles, convencido de que había hecho un gran trato. Al volver a casa, orgulloso, su madre lo mira con incredulidad. Se le borra el color del rostro, que pronto se torna rojo de rabia. ¿Vendiste nuestra única vaca por unos frijoles?, grita. Sin darle tiempo de responder, se los arranca de las manos, los tira por la ventana y caen en el suelo. Muy triste, con el estómago vacío, Jack se va a dormir. A la mañana siguiente, Jack se despierta con una luz extraña entrando por la ventana. Cuando Jack se asoma, se queda con la boca abierta. Hay una planta enorme que crece y crece sin parar hacia el cielo. Emocionado, baja las escaleras, sale corriendo y grita: ¡Mamá! ¡Los frijoles eran de verdad! Jack empieza a subir por la planta. Es difícil y se cansa mucho, pero no se detiene. Después de un buen rato, pasa por las nubes y llega a un lugar muy alto. Hay neblina brillante por todas partes. En la distancia ve un castillo gigante. Con cuidado, Jack camina hasta la puerta. Toca con los nudillos y espera. Después de unos segundos, una mujer gigante abre la puerta y lo mira con curiosidad. ¡Ay, pobrecillo! Pareces muerto de hambre.
dice con amabilidad: «Entra, que te preparo algo de comer». El estómago de Jack ruge. Agradecido, entra en la cocina, donde le esperan una pieza de pan gigante y un bloque de queso enorme. Mientras come, escucha unos pasos pesados que hacen temblar todo. ¡Ay, no!, dice la mujer gigante, con los ojos llenos de pánico. «Es mi marido y se come a los niños como tú. ¡Escóndete!». Jack se esconde rápidamente detrás de la sal, justo antes de que el gigante entre en la cocina. «Huelo la sangre de un niño», gruñe el gigante. «Tonterías, cariño», responde su esposa tranquila. «Es solo tu cena». El gigante se sienta con un golpe fuerte en la silla. Luego deja caer un saco enorme sobre la mesa. Está lleno de monedas de oro que brillan con la luz. Jack mira sin decir nada, casi sin respirar. Después, el gigante llama con la mano a su ganso dorado. «¡Pon!», grita. Y el ganso al instante pone un huevo de oro. Jack no lo puede creer. Luego, el gigante llama a su arpa de oro brillante. «Toca», ordena, y el arpa empieza a tocar sola una música suave, como de cuento. Poco a poco, los ojos del gigante se cierran y pronto empieza a roncar muy fuerte. Jack no puede resistirse. Sale muy despacio de su escondite. Primero, mete el saco de monedas en su bolsillo. Luego, guarda el huevo de oro en una bolsa. Y por último, va por el arpa. Pero cuando coge el arpa, ésta grita: «¡Ayuda! ¡Me están robando!». El gigante se despierta con mucha rabia. «¡Para! ¡Vuelve aquí, ladrón!», grita furioso. Con el arpa en sus brazos, Jack corre hacia la planta enorme. El gigante le persigue muy de cerca. Al llegar, comienza a bajar lo más rápido que puede. Jack llega al suelo primero. «¡Rápido, el hacha!», grita a su madre. Ella se la lanza sin pensarlo. Y Jack empieza a cortar con todas sus fuerzas. La planta cruje, se parte y se cae con el gigante todavía en ella. Con un ruido tremendo, el gigante aterriza en un lago, muy lejos de la casa de Jack. Jack y su madre se abrazan felices, lloran, gritan de alegría. Por fin tienen todo lo que siempre soñaron. Con el oro compran una casa enorme con piscina.
Jack se compra un Ferrari rojo. Van a restaurantes elegantes y compran ropa de marca. Pero pasan los meses y algo cambia. Jack se siente culpable. No puede olvidar al gigante. Piensa lo mal que hizo y el hecho de que el gigante debe estar solo, sin su esposa. Una mañana, Jack decide que no puede continuar así. Vende todo, el carro, la casa y la ropa. Con ese dinero contrata a todo el pueblo para construir una escalera gigantesca que sube hasta las nubes. Un día, el gigante ve algo increíble en el cielo. Una escalera gigantesca baja desde las nubes. En ella cuelga un letrero blanco que dice: "Lo siento, gigante". El gigante camina hasta la escalera, donde Jack está esperándolo. «Perdón», dice Jack, «te robé, te hice daño, y eso no está bien». El gigante lo mira en silencio. Al final, asiente con la cabeza. «Está bien, te perdono», dijo el gigante. Sube la escalera y al llegar abraza a su esposa amada. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.